les voy a mostrar cómo aprendí a construir una marca con bases sólidas y que perduren en el tiempo, aunque no esté activa. Es decir, yo esa marca ya no la uso, digamos, pero no me arrepiento de haberla hecho. Me sigue representando de alguna manera porque está hecha desde mi impronta y podría retomarla mañana si quisiera. Y lo importante que es construir una marca con bases sólidas para poder después crecerla, seguirla si lo querés y que te represente realmente. Primero vamos con el proceso. La etapa 1 era validar la idea. Y eso fue en el año 2016, porque la construcción de esta marca salió del trabajo final de una materia de la facultad. De esos que te obligan a ejecutar algo en un futuro, es decir, que tenía que ser un proyecto práctico. Y decidí proyectar una marca comunicativa con mi impronta. La consigna era una estrategia de marca personal, pero yo no quería usar mi nombre y fue una buena decisión usarlo. Ahora lo van a ver por qué. Básicamente, lo que podría decir del proceso de construir esta marca era elegir el tema, que fue ganadería, porque tenía raíces familiares y tenía la impronta en esa marca, o sea, la impronta en ese sector, quiero decir. Definí valores, audiencia, propósito, analicé la competencia, potencié mi diferencial, que era básicamente dar una mirada mucho más humana del sector, porque la competencia era muy técnica, elegí un nombre que lo reflejara, que se llamaba, bueno, Alma Ganadera, después lo van a ver, y porque no quería usar el mío, y ese nombre tenía más peso que mi nombre y apellido. Y proyecté las acciones a ejecutar. Eso básicamente fue el proceso de construcción de la marca desde el proyecto. Este proyecto validó la estrategia, es decir, si me saqué un 10 en el examen, estaba muy emocionada, y faltaba igual lo más importante, que era ejecutar, aunque no fuera parte de la consigna. Lo hubiera podido dejar como trabajo de la facultad, pero yo vi la oportunidad de crear algo propio, más que era un sector del que yo estaba de alguna manera inmersa por mi familia. Ahora, si tuviera que ordenar en ítem lo que esta experiencia me brindó, diría que fue aprender a canalizar mis ideas en estrategias ejecutables, es decir, la idea de esa marca a construir una estrategia que se pudiera ejecutar en un futuro, no solo pensar en lo que a mí me gustaba, sino también analizar si había mercado para eso, definir desde dónde me posiciono, es decir, para construir esa marca, valores, propósito, tono de comunicación, todo lo que era mi impronta, todo lo que yo podía aportar, para también entender cuál era mi diferencial y plantear objetivos y planificar las acciones, es decir, ordenar todas esas ideas, ese proyecto en objetivos claros y en acciones a ejecutar. Eso fue lo que más me brindó hacer ese proyecto, eh, digamos, como proyecto de estrategia de comunicación de marca. Entendí también que todo está sujeto a revisión. Nada es definitivo, aunque tengas un documento bien escrito y estructurado, es como que las bases son importantes para ejecutar después. No porque sean definitivas, sino porque te dan el marco para comenzar a aplicar y medir los primeros resultados. Además, igual no lo tomé como un proceso acabado, porque justamente siempre va evolucionando. Incluso, pasando a la etapa 2, que fue la ejecución, acá es donde la teoría se contrasta con la práctica. Y en ese proyecto de la facultad yo elegí, facultad sería universidad por si acaso, estás en otro país, elegí el tema y definí desde dónde iba a construir y posicionar mi mensaje. Y como ya tenía el nombre, como les dije, Alma Ganadera, comencé la ejecución en dos etapas que yo lo había definido en el proyecto. La primera etapa era curar contenido, es decir, seleccionar fuentes y citarlas de alguna manera, y luego, en otra etapa, agregar contenido propio. Yo en ese momento no tenía la seguridad de hacer contenido propio y no sentía que tenía tanto conocimiento para hacerlo. Entonces comencé en 2017 con una curación de contenidos de una fanpage. Hice una identidad visual rápida, express, porque no tenía ganas de enroscarme con el diseño, así que simplemente pensé lo que podría representar a la marca. Obviamente yo, que el año pasado me dediqué full al diseño, me quisiera matar en este momento, pero sacando de lado el tema visual, lo que había era que ejecutar y probar la estrategia que estaba planteada. Entonces no me enrosqué con el diseño. Empecé a publicar, bueno, el primer contenido de bienvenida y, por ejemplo, acá dejé una publicación de ejemplo, valga la redundancia, de, bueno, un sitio, una entidad conocida del sector, que yo estaba como citando la información, de alguna manera. No tuve mucha repercusión en esta etapa, pero fue una práctica necesaria de crear contenido y sobre todo de hacer realidad la marca con nombre e identidad. Estuve unos meses full, luego me frené hasta el 2021, después de que me recibí en la carrera, comencé a trabajar de redactora en un medio y empecé también a gestionar redes sociales, hice cursos también de redes sociales. Es decir, gané experiencias que me dieron los conocimientos y el impulso
digamos, la confianza más que nada para retomar ese proyecto con todo y ya empezar a hacerlo desde mi impronta. Antes de eso, me surgió la posibilidad de subir una nota, o sea, de cubrir un evento y subir una nota a un medio local, que eso también venía mucho de la red de contactos, que en otro video si me siguen o se suscriben al canal donde sea que vean esto, les voy a contar lo importante que es tener una red de contactos. Resulta que igual yo no imaginaba que podía tener esta oportunidad y me dio un impulso extra previo a ejecutar por mí misma. ¿Por qué? Porque después, como lo había hecho lo había hecho gratis y demás, pensé, ¿por qué en vez de publicar gratis para otros medios, que además tenía que depender de la línea editorial del medio, los tiempos y demás? Si no, ¿por qué no crear mi propia web? Si iba a trabajar gratis, al menos al principio, podía crear mi propio espacio. Bueno, así lo hice. Y ahí es donde nació el proyecto desde el lado de ejecutar contenido propio, con toda la impronta que había proyectado en el papel, digamos, en el proyecto. Creé la web. En principio creé la web como en WordPress gratuito, después compré dominio y después, bueno, la volví a WordPress porque a gratuito, o sea, dejé de pagar el dominio porque no lo tengo activo el proyecto. Pero por eso digo que lo creé para que siga existiendo de alguna manera, es decir, no me arrepiento, es una marca que perdura. No era que lo hacía por mí, sino lo hacía para brindar brindar mi medio, mi espacio a la comunidad. Una de las grandes oportunidades que tuve, al tener Instagram y demás, empecé a buscar gente, a seguir personas, y me encontré a este chico que es un crack. Hoy tiene 1 millón de seguidores en Instagram, pero cuando yo lo vi tenía como más de 70.000 y yo tenía menos de 100 seguidores y le escribí así, tal cual es la captura de lo que le mandé, que quería hacerle una nota y me encantaba lo que hacía. Bueno, no tuvo problema. Demoramos un mes en coordinar la nota, pero bueno, hicimos la nota, como 2 horas charlando en un meet, y luego, no sé, creo que hasta las 5 de la mañana me quedé desgrabando y escribiendo la nota. Yo no lo veía como un trabajo, lo veía como algo que lo estaba disfrutando. Y lo mejor de todo es que le encantó la nota. Y hice otras que también tuvieron como esa repercusión. A la gente le gustaban las notas que yo hacía. Y yo las hacía realmente desde mi propia idea de cómo yo quería comunicar el sector. No era tanto de lo técnico. Y en ese momento me di cuenta que no necesitaba trabajar en medios ajenos para tener grandes oportunidades. Yo tenía un trabajo de docente, o sea, como que más o menos me podía sostener ganando lo que ganaba y no necesitaba el trabajo del redactor, así que terminé renunciando porque tenía mi propia voz, mi impronta y conectaba con las personas, o sea, sentía que era por acá. Seguí en Ganadera hasta septiembre del 2022, si bien construí una audiencia pequeña de menos de 500 seguidores, lo más importante es que era lo que yo pretendía al principio, era una red casi de un 80% dentro del sector, es decir, son personas afines al sector de ganadería o del campo, de empresas profesionales, que de alguna manera yo lo había proyectado en, en el trabajo de la facultad, generar una red comercial. Entonces tenía los actores, porque una vez piensa en masividad, cuando en realidad lo que yo buscaba era comunidad. Así que de alguna manera lo había logrado. Y tenía una marca posicionada, o sea, en lo que era la provincia de Santa Fe, tenía contactos, tenía notas, tenía, digamos, contacto con entidades del sector y siempre me mostraba el servicio del sector. O sea, que tenía bases sólidas que no eran fáciles, no se rompían, porque estaban hechas sobre mi propia, mi propia visión del sector y lo que yo quería aportar. Y tampoco me podían copiar, o sea, porque era algo que nacía de mí, más allá del nombre y más allá de la gente a la que decidía entrevistar o contactos. A la vez, esta marca, esta experiencia me enseñó también a cómo yo pienso las marcas, cómo pienso el contenido, cómo me gusta a mí conectar con las personas genuinamente, pensar las cosas desde esa perspectiva, aportar a las personas. Y eso es lo que aprendí de Alma Ganadera, a construir una marca alineada con un propósito y una impronta clara que conectaba con las personas correctas sin forzar nada. Es decir, yo estaba segura de a quién le hablaba y sabía cómo conectar con ese sector, entonces simplemente estaba dentro de ese sector, entonces simplemente fluía. Las personas le gustaban mis notas, la compartían, entonces también ahí era como crecía la audiencia. Yo me apalancaba de las audiencias que tenía la gente que yo entrevistaba, que tenían generalmente más seguidores que yo. Como en el caso de Gastón, por ejemplo, que tenía 70.000 seguidores, le gustó la nota, la compartió, y ahí me llegó también gente a mí, que me empezó a seguir. También la esencia misma de la marca los atraía. Y crecer fue una decisión que no tomé, como digo, no la continué, porque era una marca que necesitaba mucho de mi presencia, es decir, cubrir eventos, conectar con personas, porque el sector no es un sector físico, no es un sector online. Más allá de que yo pudiera hacer notas así a personas y subirlas, pero tenía que estar conectada con la actividad.
Entonces, por eso decidí no continuarla, pero le tengo mucho cariño a ese proyecto. Entonces, si hoy la continuaría, lo que cambiaría sería la estrategia de contenidos. Es decir, hoy hay más posibilidades en tema de contenido, de formas de hacer contenido y de estructurarlo. Hoy me atrevo a hablar a cámara, antes no lo hacía. Entonces, sería más una cuestión de estrategia de contenido, pero la impronta y la esencia de la marca está intacta de alguna manera. Yo sigo pensando y sintiendo lo mismo. Aunque me forcé tanto en construirla, luego la dejé, te podías preguntar, es que también yo no sabía que lo iba a hacer. Lo que aprendí también es, ok, ¿por qué se volvió la realidad esto? Aunque yo no lo imaginaba, porque tenía bases sólidas desde el proyecto, estaba bien estructurada la estrategia, estaba estructurada la planificación, estaba, o sea, yo sentía, o sea, como que la idea venía desde adentro mío, no era algo que estaba inventando. Entonces, seguía alineada con eso, sigo alineada con eso, y eso para mí creo que es lo más importante. Si te puedo dar un consejo de esta experiencia, es que si vos querés construir una marca o tenés una marca o has hecho algo desde tu marca personal o en el mundo online y sentís que no te representa eso, es porque quizás las bases que creaste no las creaste buscando sostenerte mañana, buscaste ejecutar ahora, pero no sostenerlo mañana. Quizás te funcionó, quizás no. Pero si vos realmente querés sostenerte en el tiempo y trascender, tenés que fijar las bases que vienen desde tu impronta, desde lo que vos haces, de lo que vos te gusta y cómo también se relaciona con un mercado, obviamente. Como digo, no es solo lo que te gusta, sino también lo que puede funcionar, pero tiene que venir de vos, no de una idea de facturar rápido, de tener resultados rápido, porque cuanto más pensás, hay todas las cosas que pasaron, incluso cubrí eventos y me pagaban por eso, pero todo lo que pasó no pasó porque yo dije voy a facturar tanto con esta marca y en el proyecto lo tenía así. No, no, no. Así que bueno, espero que te sirva mi experiencia. Si hay algo más que quieras saber sobre este proyecto, sobre este proceso de construir una marca, lo puedes preguntar, dejarlo en comentarios.